¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana y estamos dando inicio a nuestra revisión de cada mañana aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. En estos 30 minutos lo dejamos al tanto de los temas que van a marcar pauta en el día de hoy. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias y hay varios temas que de seguro van a dar que hablar en esta jornada. Partimos con uno de ellos, tiene que ver con una carta que han enviado las empresas aseguradoras norteamericanas al gobierno de Joe Biden. Es una carta que enviaron directamente a Janet Yellen para plantear sus aprehensiones respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país con la discusión sobre retiros de fondos previsionales. Lo que preocupa a estas empresas en particular es el adelanto de los fondos de las rentas vitalicias. La carta busca finalmente generar una presión política respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile. ¿Y qué es lo que dicen las aseguradoras? Principalmente que hay incumplimientos de compromisos de Chile con organismos internacionales. Y lo que solicitan es que el gobierno de Joe Biden escale este tema a otras instancias, como el G20, por ejemplo. Vamos a estar hablando de este tema porque va a traer seguro repercusiones políticas sobre la discusión que se está dando en el Congreso respecto a esta materia. Por otra parte, otro tema que también va a estar en la pauta en el día de hoy tiene que ver con el informe que van a entregar los expertos convocados por el gobierno con propuestas para reactivar el mercado laboral. Hoy día se entrega este informe. Ya habían entregado un anticipo a comienzos del mes pasado respecto a 16 medidas que eran posible tomar de manera más fácil, más rápida por parte del gobierno para ir implementando, por ejemplo, y el IFE laboral. Ese concepto surge precisamente de esta comisión que, entre otros, componen David Bravo, Joseph Ramos, Francisca Yuneman y otros expertos del área. Lo que vamos a conocer el día de hoy tiene que ver con cambios que necesariamente requieren pasar por el Congreso, cambios legales o normativos más específicos. Es lo que vamos a estar revisando en unos minutos también, porque el diario El Mercurio hoy adelanta algunas de las propuestas que estarán en este documento. Por otro lado, les contamos que Nuevo Pudahuel, la concesionaria a cargo del nuevo aeropuerto de Santiago, recurrió nuevamente al panel de concesiones. Recordemos que ya había escalado hasta esta instancia el conflicto que tiene con el Estado de Chile por la solicitud que había realizado para extender el contrato de concesión a raíz de los perjuicios de la pandemia. Pues bien, ahora va a esta instancia otra vez, pero para solicitar algo distinto, para que se puedan asumir los sobrecostos asociados a la construcción del aeropuerto. Esto ya no tiene que ver con la pandemia directamente y con el funcionamiento del aeropuerto, sino más bien con los sobrecostos que ha sufrido el proyecto que le ha encomendado el Estado de Chile. Son cerca de 83 millones de dólares más los que está reclamando la concesionaria, que tiene fundamentalmente capitales franceses involucrados. Otro punto, en todo caso, de este conflictivo proceso que ha surgido para el desarrollo del nuevo terminal aéreo de Santiago. Y en la entrevista del día de hoy vamos a estar hablando de un interesante tema respecto al proceso de inclusión financiera. Chile lidera este ranking acá en Latinoamérica y es bien interesante porque nos muestra primero una perspectiva comparada respecto a otros países como Perú, Colombia o México, pero además entrega algunos detalles también de lo que significa avanzar en materia de inclusión financiera y cuáles son los desafíos que tiene nuestro país en esta materia. En la entrevista del día de hoy en Agenda Económica estaremos hablando sobre este estudio. Y como siempre partimos revisando también los datos del mercado a esta hora de la mañana, 8:04, con el hemisferio norte que ya está operando. En Europa ya las transacciones están en curso, cerró Asia. Estos son los números principales para comenzar este día jueves. El Eurostoxx cayendo a esta hora con 0,41% de pérdida. El FTSE 100 de Londres cayendo 0,31% a esta hora, mientras que el DAX alemán cae 0,55%. ¿Y qué es lo que está dirigiendo principalmente el rumbo de las bolsas a nivel internacional? Bueno, lo que vaya a ocurrir en la reunión de Jackson Hole, que ha sido uno de los temas de los que se ha hablado durante esta semana. Es la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, de los distintos representantes estaduales de esta instancia del Banco Central norteamericano, que podrían tomar decisiones respecto al retiro de estímulos. Eso ha sido lo que ha marcado durante estas últimas jornadas el rendimiento de las bolsas a nivel internacional. Por el contrario, acá en Chile, el IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, tuvo un muy buen rendimiento el día de ayer, 1,57% de ganancia para la bolsa local, en línea con lo que estaba ocurriendo también afuera, pero con una intensidad mayor. 0,11% ganaba el Dow Jones ayer
en Wall Street y alcanza de esta forma la bolsa local su mayor nivel desde el día en que se conocieron los resultados de la elección de constituyentes. Buena noticia entonces para la bolsa local, la que vimos en el día de ayer. El dólar, por su parte, para cerrar este repaso, 783 pesos, el cierre de la cotización del tipo de cambio en la jornada de este miércoles. Bien, partamos revisando entonces el detalle de los temas que ya adelantamos y comencemos con esta carta que ha enviado la asociación que reúne a las empresas aseguradoras norteamericanas. Es el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida, conocido por sus siglas en inglés como ACLI, la que ha enviado esta carta al gobierno de Joe Biden con un mensaje bien claro. Lo que buscan es llevar a otra instancia de carácter político e internacional, además, el conflicto por los retiros de fondos previsionales acá en nuestro país y en particular el adelanto de los fondos que permiten las rentas vitalicias. Esos contratos son los que están en riesgo con estas propuestas que están discutiéndose en el Congreso y recordemos que hay una segunda iniciativa que busca esta idea. Recordemos que el retiro de rentas vitalicias es muy distinto al retiro de fondos previsionales que están guardados, aposados, digamos, en estos fondos que administran las AFP. En el caso de las rentas vitalicias, lo que se compra con esos fondos es un seguro y hay un compromiso de parte de las empresas que lo venden a pagar un monto mensual. El proyecto establece que se permitiría este adelanto sin que eso signifique un detrimento, una rebaja en la pensión a largo plazo. Y eso es lo que están reclamando finalmente como uno de los temas centrales las aseguradoras norteamericanas. La carta está dirigida al gobierno de Joe Biden, en particular a la secretaria de Comercio Janet Yellen, y lo que piden es escalar este conflicto, como decíamos, a instancias internacionales. ¿Cuáles? El G20, por ejemplo. Pareciera no haber un vínculo muy directo, considerando que estos conflictos de carácter comercial o de inversión se llevan a otras instancias técnicas para estos fines. Sin embargo, acá hay un mensaje político, evidentemente, respecto a lo que esto puede significar. MetLife, Principal, Ohio National son algunas de las aseguradoras norteamericanas que operan acá en Chile, que forman parte de este consejo y que están escalando este conflicto a otros temas. Estas acciones, dice la carta, perjudican desproporcionadamente a la clase media y a las mujeres, dicen en este argumento, y aseguran que hay incumplimiento de compromisos de parte de Chile con una serie de organismos internacionales. Y es ese punto el que van a tratar de relevar para poder llevar este tema al gobierno de Joe Biden y que a través de ellos se genere algún tipo de presión de carácter, de nuevo, político respecto a esta iniciativa. ¿Cómo lo va a recibir el Congreso? Va a ser interesante ver en el día de hoy qué reacciones puede haber sobre esta materia, pero que se intente instalar este asunto en el Consejo de Estabilidad Financiera, por ejemplo, a nivel internacional, o en el G20, evidentemente que va a traer repercusiones. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy día, pero es otra señal también de la manera en la que este tema se está viendo desde afuera, ya no solo con repercusiones financieras, como lo puede hacer una calificadora de riesgo, sino también desde el punto de vista netamente político. Bien, nos vamos a otro tema, 8:08, para contarles también del adelanto del informe que hoy van a entregar los expertos que había convocado el gobierno respecto al futuro del mercado laboral. En la imagen vemos a David Bravo, uno de los expertos convocados por el Ejecutivo. Francisca Yuneman también forma parte de este equipo que se ha dedicado a trabajar en una serie de propuestas muy concretas para reactivar el mercado laboral. También están dentro de este grupo Macarena García, Alfonso Suet, Joseph Ramos, Sergio Ursúa, entre otros. Ya entregaron 16 propuestas que fueron dadas a conocer hace algunas semanas atrás. Entre ellas, por ejemplo, estaba la idea de transitar desde este IFE universal a un IFE laboral o ir simplificando los subsidios al trabajo. Eso ya está en marcha. Lo que conoceremos el día de hoy tiene que ver con nuevas recomendaciones, fundamentalmente recomendaciones que requieren de cambios legales y que por lo tanto van a tomar más tiempo, pero apuntan a un cambio más estructural del mercado laboral en nuestro país. Y según un adelanto que trae hoy día el diario El Mercurio, a este documento de 23 páginas que van a presentar hoy, la idea es ofrecer incentivos tributarios, por ejemplo, proporcionales al empleo que se genere en nuevos turnos de trabajo de carácter transitorio para aquellas empresas que vayan generando nuevos turnos y por ende contratando a más personas.
El texto va explicando también detalles de cómo esta iniciativa podría elevar el empleo productivo por unidad de capital instalado, generan empleo a menor costo, es lo que plantea el documento, y de esa forma ir avanzando a nuevos cupos de trabajo. Se apunta también a otros ejes considerados para esta recuperación del empleo, por ejemplo, adaptabilidad, que es un tema fundamental, ya se ha generado en el contexto de la pandemia, incluyendo flexibilidad de horarios y jornadas. Vamos a ver qué es lo que trae el informe hoy, cómo lo recibe el gobierno también y cómo esto se consolida luego y se transforma en proyectos de ley que son los que darán curso a estas nuevas medidas en un momento en que la meta del gobierno es recuperar 500.000 empleos de aquí hasta fines de año. Bueno, y hablando precisamente del mercado laboral, de la situación en la que nos deja la pandemia, vamos a revisar detalles de un ranking que mide la percepción que tienen los trabajadores sobre la posibilidad de perder el empleo. Chile está en el top 10 de estos países donde las personas tienen mayor temor a perder su trabajo ante un eventual retiro de ayudas estatales, por ejemplo. Según este reporte, que lleva por título Work Monitor de la consultora Randstad, 24% de los encuestados aseguran tener miedo ante un eventual despido si se retira el apoyo fiscal, y eso podría ocurrir a fines de este año, producto de la mejor situación de la pandemia. Esta cifra, esto es interesante, está por sobre el promedio global. Nuestro país, de hecho, lidera en este listado a nivel regional. De acuerdo al informe, los rangos de edad donde existe este temor de mayor forma está entre los 18 a 24 años, seguido por las personas que tienen entre 25 a 34 años, es decir, los segmentos más jóvenes de la población. Y por sectores, los sectores de hoteles y catering, por ejemplo, encabezan el ranking. Allí el 46% de los trabajadores manifiesta tener este temor. Luego, servicios financieros y manufactura de productos alimenticios. Por el contrario, ¿quiénes son los más confiados, los que tienen menos temor? Los sectores de salud y trabajo social, tecnología y transporte. Escuchemos a Francisco Torres de Randstad refiriéndose a este listado. Para un volumen importante de trabajadores, el último periodo ha sido bastante duro e incierto. Lo importante es considerar que en el mediano plazo ya se están estabilizando, muchas empresas ya están volviendo a una situación normal o prepandémico, por consiguiente ya para principios del año 2022 consideramos que ya debería existir un estado mucho más normalizado que favorezca la estabilidad laboral. 8:12. Vamos a ir a otro tema porque esta semana conocimos detalles de la encuesta suplementaria de ingresos que mide cómo han ido evolucionando los ingresos laborales en nuestro país. Y a propósito de este tema y de las cifras que muestran un virtual estancamiento en el promedio de ingresos respecto al año 2019 en Chile, bueno, quisimos averiguar de qué forma se podría avanzar de manera estructural hacia un sistema que genere mejores sueldos en nuestro país. Eso es lo que vamos a revisar en la siguiente nota. El diagnóstico es claro y más duro de lo que quisiéramos. La mitad de los chilenos gana 420.000 pesos mensuales o menos, según la última encuesta suplementaria de ingresos del INE. El sueldo simplemente no alcanza. Más que buenos o malos sueldos, lo que tenemos que pensar es en el sueldo en relación al costo de la vida. Y el costo de la vida se ha hecho cada vez más caro. Hay una desigualdad al momento de poner las líneas de sueldo, las bandas de sueldo no están bien hechas. El problema de los bajos salarios se arrastra hace años y se agudizó aún más con la pandemia. Cayeron mucho más los de las personas no calificadas, los que tienen poca educación, pocos años de educación. La solución puede sonar sencilla, pero aumentar los ingresos requiere cambios estructurales. Mayores ingresos están asociados a mayores niveles de educación y de capital humano en general, ¿cierto? Pero educación es el elemento más básico. Distintos organismos internacionales han sido claros respecto a las deficiencias que tiene Chile en materia de formación de competencias. No lo podemos castigar como sociedad, como país, a una persona que no tuvo acceso a los estudios, al que tenga un ingreso por mínimo de eso, y eso lo genera más vulnerabilidad. La mano de obra no calificada es la que se ha visto más perjudicada con la destrucción de empleos y es justamente la que tiene un nivel educacional bajo. Igual uno se puede preguntar si alguien que tiene educación secundaria, si es que su trabajo vale a lo más o cifras en torno a los 400.000 pesos. Uy, eso es una pregunta difícil. ¿El trabajo finalmente vale lo que la empresa está dispuesta a pagar o alguien tiene que estar dispuesto a pagar por ese tiempo? Chile nunca ha conversado el sistema educacional, llámese educación técnica, universitaria, con el mundo del trabajo.
Entonces en Chile existen demasiados profesionales. Y eso también tiene que ir aparejado con la creación de empleos para poder insertar a esas personas en los mercados laborales. O sea, no sacamos nada con mejorar la educación, sino vamos a tener garantías para meter a esas personas en puestos laborales. Todos los puntos de vista coinciden en que la educación es la vía para lograr progresivamente elevar los sueldos en el país, aunque hay otros caminos por explorar. Nosotros como país hoy día no hemos generado una repartición de las riquezas o de las utilidades como corresponde, y por lo tanto ahí se sigue empobreciendo la mano de obra. Chile debe trabajar hacia incrementar la tasa de inversión y, bueno, por otro lado también la productividad, la competencia, la innovación. Nos estamos desplazando a un concepto de que el trabajo no es todo. Y las nuevas generaciones sí nos están enseñando. Nivelar los sueldos es una tarea pendiente y multidimensional. Un dato es elocuente. Apenas 1 de cada 50 habitantes recibe más de 3 millones de pesos cada mes. 8:16, les contamos en el resumen que la concesionaria Nuevo Pudahuel, a cargo de la ampliación del terminal aéreo acá en Santiago, recurrió nuevamente al panel de concesiones. Ya lo había hecho para reclamar y resolver discrepancias con el Ministerio de Obras Públicas respecto al efecto que tuvo la pandemia en la baja del flujo de pasajeros, con el consiguiente, por supuesto, perjuicio financiero. Pero esta vez Nuevo Pudahuel va por sobrecostos de construcción en la pandemia. Pide $34 millones al Estado de Chile por los aumentos de costos asociados nuevamente a la pandemia en particular. Es un documento en donde se mencionan más de 20 ítems de sobrecostos. Por ejemplo, medidas de control sanitario que se tuvieron que aplicar, costos por ausentismo laboral, gastos por contrataciones extraordinarias de personal, costos de transporte, entre otros. Y lo que pide es una compensación, como decíamos, de $34 millones del Estado de Chile respecto a estos gastos asociados a la construcción en el contexto de la pandemia. El panel de concesiones, el panel técnico, es el que tendrá que resolver entonces esta discrepancia. Recordemos que ya rechazó el argumento que había elevado Nuevo Pudahuel debido a la baja en el flujo de pasajeros. Eso está en instancias internacionales, ahora en el CIADI. Veremos qué es lo que dice este panel, este punto de encuentro finalmente entre las partes respecto a esta demanda, pero es otro punto de tensión finalmente entre la concesionaria y el Estado de Chile. Bien, 8:17. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:21, para analizar un informe bien interesante respecto a la inclusión financiera en Latinoamérica. Es un ranking que elabora Credit Corp en conjunto con Ipsos y que sitúa a Chile junto a Panamá como los países líderes en esta materia. ¿Qué significa la inclusión financiera? ¿Qué significa o cuál es el impacto para las empresas de menor tamaño? Es parte de lo que queremos analizar y para eso estamos en contacto con el gerente de asuntos corporativos de Credit Corp Holding, Enrique Pasquel. Gracias por el contacto, Enrique, muy amable. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a toda tu audiencia. Enrique, bueno, este listado analiza la inclusión financiera en distintos países de la región. Como les contábamos, Chile está situado entre los de mayor avance en esta materia, que es bien relevante. Antes de eso, veamos cómo se hizo este estudio y qué es lo que analizaron en definitiva cuando hablamos de inclusión financiera. Sí, por supuesto. A ver, Credit Corp, como tú sabes, es uno de los holdings financieros más importantes de la región. Sí. Estamos en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Panamá y también tenemos oficinas en Estados Unidos. Y por lo tanto nosotros sentimos que tenemos que parte de nuestra misión es tratar de incluir financieramente a la mayor cantidad de personas en Latinoamérica y tratar de profundizar esa inclusión financiera. Entonces, dentro de este esfuerzo, nosotros empezamos a analizar los distintos estudios que existen en este tema. Vimos, por ejemplo, lo que hace el Banco Mundial, lo que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que hace la OECD. Y nos dimos cuenta que había espacio para hacer un estudio aún más profundo que aborde otros aspectos de la inclusión financiera, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que dijimos fue, no podemos simplemente hablar de gente bancarizada y no bancarizada, porque la inclusión financiera no es un tema de blanco-negro, es un tema de qué tan profundamente accede y usa una determinada población los sistemas financieros del país, que no solamente son los bancos, las aseguradoras, los fondos de pensiones. Entonces, desarrollamos este índice en conjunto con Ipsos que mide 3 grandes dimensiones. La primera
es qué tan fácil le es acceder a los ciudadanos de un país a los servicios financieros que en él se prestan. Perfecto. La segunda, una vez que se accede a estos servicios, qué tan fácil es usar dichos servicios. Y finalmente la tercera dimensión es lo que hemos llamado calidad percibida, es decir, los usuarios de este servicio, qué tan buena o mala sienten que es la calidad, Enrique, de este servicio. Entonces, y la definición, la definición sobre inclusión financiera nos queda claro, pero ¿por qué es importante esa inclusión financiera? También sería importante resaltar eso. Sin duda. La inclusión financiera es una parte muy importante del desarrollo económico y social de una sociedad, porque permite cosas tan sencillas como, por ejemplo, no tener que cargar efectivo y por lo tanto estar mucho menos expuestos a robos, ¿no? Sí. Hasta cosas mucho más complejas como tener un mejor acceso al crédito, tener crédito en mejores condiciones, manejar mejor los riesgos financieros, poder ahorrar para la vejez, tener la posibilidad de hacer transacciones distintas, de acceder a nuevas fuentes de financiamiento, en fin, mientras mayor es la inclusión financiera en un determinado país, es más sofisticada la actividad económica y por lo tanto son mayores las posibilidades, tanto económicas como sociales, que se le presentan a las personas. Enrique, y en el caso de Chile, que lidera el ranking junto con Panamá, ¿qué aspectos son los que Chile tiene más desarrollados, que lo sitúan en ese puesto en el contexto regional? Sí, efectivamente, a ver, de las tres dimensiones que nosotros evaluamos, en el caso de acceso y en el caso de uso, Chile está bastante por encima del promedio. Nosotros usamos un ranking que va de 0 a 100 puntos. El promedio de los 7 países de la región evaluados alcanza en total, en promedio, 38 puntos, mientras que Chile alcanza 51 puntos, es decir, bastante más alto que el resto, que el promedio de los países de la región. En el campo del acceso a la inclusión financiera, Chile alcanza 47 puntos versus los 33 del promedio. En la dimensión de uso, Chile alcanza 52 versus 24. Donde Chile no despunta es en la dimensión de la calidad percibida. Porque mientras que en el promedio regional tenemos 57 puntos, Chile alcanza 55. Es decir, en otras palabras, en Chile se ha logrado un muy importante avance en cuanto a acceso de la gente al sistema financiero. Se ha hecho un avance importante en cuanto a qué tanto usa intensivamente la gente el sistema financiero en Chile. Claro. Pero respecto del tema de la calidad percibida, y ojo, esta es una apreciación subjetiva, los chilenos son muy, si quieres, son más críticos que en otros países de la región de su sistema financiero. Enrique, ¿y qué rol tiene en todo este proceso y en el desarrollo de la inclusión financiera el ámbito digital? Porque parece que por ahí hay una pista bien relevante para expandir precisamente los servicios financieros a más partes de la población. Sí, efectivamente. Nosotros cuando exploramos en el índice qué es lo que decía la gente que evitaba más su acceso a los sistemas financieros, una de las cosas que nos decían eran los costos del sistema financiero y los ingresos de la persona. Mucha gente decía, yo gano muy poco como para usar el sistema financiero. Entonces, parte de la problemática del acceso y el uso es que hay un grupo de personas que siente que el costo de los servicios financieros no van de acuerdo a los ingresos que ellos perciben. Entonces, parte de la agenda de la inclusión financiera tiene que ser desarrollar productos y servicios más sencillos, más baratos, que pongan a disposición de gente de menores ingresos todas estas ventajas. Y ahí la digitalización cumple un rol sumamente importante, porque a través de los servicios digitales, lo que los servicios financieros en general han logrado es poder llegar a un montón de gente a la que no llegaban antes a precios mucho más baratos, ¿no? Antes, por ejemplo, había zonas geográficas a las cuales los servicios financieros no llegaban porque no sería rentable poner una agencia física, ¿no? Y todo el personal que se necesitaba en esa zona para poder operar la agencia, ¿no? Ahora ya no es necesario poner la agencia porque todo está literalmente en la palma de tu mano,
en un celular, ¿no? Entonces, exacto, y el nivel de desarrollo tecnológico asociado a eso es enorme, con un potencial muy grande además, pensando en la inclusión financiera no como un fin en sí mismo, sino también como un medio para otros desarrollos de carácter, por ejemplo, productivos o económicos. Enrique, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile, muy amable. Muchísimas gracias a ti. Bien, 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina con ustedes en Conexión Global. Que tengan buen día.